Siguiente a nuestro primer invitado, Alejandro Mojica, diputado local de Durango por el Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, con quien vamos a hablar de aumento de impuestos y el crédito que el gobierno estatal va a solicitar. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros, con el público de la Laguna de Durango, con el público de Contextos. Importante su voz para saber cuál es el aumento en estos impuestos en el estado de Durango, cuáles fueron los criterios para autorizarlos y el crédito que el gobierno estatal va a solicitar dadas las condiciones tan precarias con las que ha recibido el gobierno entrante las finanzas del estado. Gracias. Bueno, primero buenos días a Marcela, a Manuel, Arturo, gracias por la entrevista, por el espacio. Comentarte que recibimos el paquete económico en el límite constitucional por parte del gobernador el pasado 30 de noviembre. En el Congreso del Estado tuvimos 15 días para hacer un análisis a fondo del mismo, el cual presenta, por supuesto, la parte de los ingresos y también lo que será el gasto o los egresos. En el tema de los ingresos, hay que comentar que Durango es el estado del norte del país que menos recaudación de ingresos propios tiene. Y derivado de la realidad que estamos viviendo, quiero decirte que este paquete económico no es inercial, como se venía dando ya por décadas, por muchos años. El principal incremento que se tiene, como tú lo comentas, está derivado en el que pasa de 2 a 3% el impuesto sobre la nómina. Uh-huh. Y decirte que pues a nadie le gusta pagar más impuestos, eso es una realidad, sobre todo en estos momentos de dificultades económicas que todos estamos sufriendo, pero este 3% está en promedio con lo que pagan los estados del norte del país, sobre todo en este en particular. Y esto va a permitir que el gobierno del estado de Durango tenga un incremento importante en sus recaudaciones, de aproximadamente 400 millones de pesos por este incremento de 2 a 3%, sobre todo en el impuesto sobre nómina, y pueda atender las diferentes necesidades que tiene nuestro estado. En la parte de del gasto de los egresos, decirte que está dirigido sobre todo a las principales necesidades de la población en materia del campo, en materia sobre todo de que haya medicinas en los hospitales, en el tema del desarrollo social. En estos rubros principalmente es donde se va a ejercer el gasto. Y por otro lado, comentaste que se está pidiendo un crédito que ronda los 1,000 millones de pesos, y este crédito va a ser para reactivar todo lo que tiene que ver infraestructura, obra pública en nuestro estado. Uh-huh. Que de nueva cuenta veamos que hay carreteras, que hay pavimentación, que hay infraestructura hospitalaria y que realmente hay una reactivación económica importante en nuestro estado. Entonces yo creo que hay un equilibrio en lo que va a ser el ingreso y el gasto para el próximo año 2023. Ajá. Yo entiendo que cuando se toman estas decisiones no se hace una consulta a los empresarios o a los que tienen que pagar los impuestos o a quienes se les carga la mano de una manera más puntual. Pero y sabemos perfectamente bien que no nos gusta pagar impuestos y voy a pluralizarlo, porque los impuestos luego no se reflejan en la calidad de los servicios en la vida pública. Entonces, esta es la parte que no han podido empatarse como para que el contribuyente diga que bueno que voy a pagar impuestos, porque con los impuestos me van a dar esto y esto de manera muy puntual. Y no es así, porque vemos que hay una carencia en la calidad de los servicios públicos de manera generalizada. Entonces, si no se les consulta, ¿de qué manera se socializa un incremento de impuestos de esta naturaleza? Sobre todo hablando del impuesto sobre nómina, específicamente a los empresarios que generan el empleo y que generan parte de la riqueza del Estado. Mira, yo quiero decirte que tienes
toda la razón en tu comentario. Decirte que el gobierno del estado de Durango, solamente para finalizar este año, de diciembre del 2022, necesitaba un extraordinario, un adicional de 2,000 millones de pesos. Entonces, el gobernador del estado ha sido un gran gestor ante la federación, pero la misma federación te comenta, oye, a ver, Durango es de los estados que menos recauda a nivel nacional. Está muy abajo de los estados del norte del país. Nosotros apoyamos con mucho gusto a Durango, pero ¿qué están haciendo ustedes? Y desafortunadamente, como lo comentas tú, pues a nadie le gusta pagar más impuestos. Lo estamos tratando de equilibrar en estos momentos donde la situación financiera de Durango es compleja. Y decirte que en estos últimos 15 días previo a la aprobación del paquete económico, tanto de los ingresos como del gasto, se socializó con los empresarios. Yo estuve participando en 2-3 mesas con ellos, con los principales de todos los rubros, de todas las ramas económicas. Por supuesto, naturalmente hay una molestia, sobre todo por la situación actual, pero se les explicó lo que te acabo de comentar, que Durango está muy rezagado en la recaudación de ingresos propios y que hay una nueva realidad y que tenemos que salir adelante todos juntos y sobre todo atender un paquete económico que ya no podía ser inercial, porque ya la cobija no alcanzaba, estaba haciendo mucho más el gasto que el ingreso. Entonces, por parte del gobierno del estado, también nos comentaron que habrá recortes y una austeridad presupuestal muy importante, que hay una eficiencia administrativa para que realmente el gasto se vaya a las necesidades que, como tú comentaste, pueda palpar la ciudadanía, que le mejora la calidad de vida. Buenos días, diputado. Saluda a Manuel Cerrato. A ver, se conoce la situación de quebranto financiero al gobierno del estado. El gobernador Esteban Villegas señalaba, la deuda de 25,000 millones de pesos a corto, mediano, largo plazo. Y desde el inicio de la administración presentaba un plan de restablecimiento o de rescate de las finanzas que tomaría quizá los 2 primeros años de la administración estatal. Como Poder Legislativo, además de estas aprobaciones de la autorización de crédito, de haber cambiado también la vigencia de las placas de 8 a 6 años para que se replaquee, ¿cómo están como Poder Legislativo pues acompañando este plan de saneamiento de las finanzas estatales? Y en este momento, ¿cómo está Durango? Porque se hablaba de que este crédito de 1,000 millones de pesos era para salir del semáforo rojo en el que la Secretaría de Hacienda tiene al Estado. ¿Cómo están ahora mismo las finanzas del Estado, Alejandro? Mira, empiezo con tu última pregunta. No, aclarar. El crédito de los 1,000 millones es 100% para infraestructura. O sea, solo para infraestructura. Para infraestructura, totalmente. Eso es muy importante porque acabamos de comentar que viene un incremento y quien más resiente el incremento son los mismos empresarios, los que generan empleos, los que generan riqueza. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros para que ellos también reactiven la economía y sus empresas puedan seguir trabajando, que no se pierdan empleos, inclusive que puedan crecer? Pues generar obra pública, y eso es donde acompañamos al gobernador en la aprobación de este crédito, que va a ser para temas de carreteras, de caminos, de pavimentación, de obra para agua potable. Entonces, en este sentido, este crédito, que hay una claridad, los 1,000 millones son 100% para obra pública. En la otra parte, decirte que más allá del análisis fuerte, intenso que tuvimos estos días para aprobar el paquete económico, es muy importante que nosotros le demos el seguimiento a la ejecución de este presupuesto. El próximo 2023, mes con mes, junto con la entidad que depende de nosotros, vayamos supervisando que hay una transparencia, que haya rendición de cuentas y que se vaya ejecutando puntualmente lo que se acaba de aprobar. ¿Para qué? Para asegurarnos que los beneficios se trasladen al ciudadano. Ya les comenté algunos de los rubros en los que viene este paquete económico, principalmente que van en el sentido del desarrollo social, en el tema de fortalecer. Nosotros somos
campesinos por historia, retomar y fortalecer el campo, todo el tema que tiene que ver con el tema de salud, sobre todo tú sabes que nosotros todavía estamos en una cuestión, si lo podemos llamar de emergencia, por el tema de la meningitis, e inclusive nosotros, como Congreso del Estado, hicimos una reasignación por el orden de las 82 millones de pesos a algunas dependencias, secretarías, instituciones que creemos que se deben fortalecer, porque todo el día estamos hablando de la situación de la mujer, que hay que ayudarla para que pueda crecer. ¿Y cómo se ayuda? Pues dándole un mayor presupuesto al rubro de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Por eso aumentamos el mismo al Instituto Estatal de la Mujer, de igual manera al tema de los jóvenes. Y en el mismo sentido, hay una institución que es de reciente creación, si le podemos llamar así, el 2019, que es la Fiscalía Anticorrupción. Y pues realmente yo creo que le faltan muchas herramientas, tiene una carga importante de trabajo y por eso también a ellos les aumentamos el presupuesto, por mencionarte alguno. Estamos hablando con Alejandro Mojica, diputado local de Durango por el Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda. Les saluda Arturo González, muy buenos días. Diputado, entiendo que para el gobierno del Estado es necesario este incremento de impuestos, pero mi pregunta es, ¿midieron la situación que enfrentan actualmente las empresas, los empresarios y la ciudadanía en general? O sea, ¿es el mejor momento para la sociedad duranguense este incremento? Porque no solo es el impuesto sobre nóminas, es también el impuesto sobre hospedaje por entidad federativa que pasa del 2 al 3%. Es también la aplicación del impuesto cedular que no se aplica en todos los estados. Es sobre el tema de el goce y uso temporal de bienes inmuebles. Es también la aplicación de impuestos ecológicos que también se crea, y el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, que bueno, esa digamos que no es tan relevante como los otros, que sí pudieran de alguna manera incidir en el desarrollo económico del Estado y pudieran afectar a las empresas. ¿No midieron si era el mejor momento para aplicar estos impuestos? Pues mira, yo creo que en cuanto a tu pregunta, nunca, sinceramente, yo considero es un buen momento para aumentar impuestos. La verdad, a nadie le gusta pagar menos impuestos. Y aquí lo importante es equilibrar lo que va a ser el ingreso y el gasto. Y por supuesto hay una repercusión, si lo podemos llamar así, directa a un sector que son los empresarios, pero se tiene que equilibrar con el tema del gasto. Sí, yo creo que ellos ven que hay una reactivación económica fuerte, que ellos están siendo productivos, si están teniendo ellos también ingresos importantes, si pueden crecer, pues yo creo que de alguna manera se equilibra al momento de que ellos tengan que contribuir un poco más. El peligro estuviera que hay este incremento de impuestos, pero ellos no vean que hay una reactivación económica que les favorece a ellos, a sus empresas, por supuesto a ellos que son generadores de empleos, y sobre todo lo que más nos interesa a todos, que es el desarrollo de Durango. Ahora, hablan de un plan de austeridad que consiste básicamente en no incrementar los sueldos y salarios, o sea, es decir, cero crecimiento para el capítulo 1000, 1, y 2, no contratar más gente y no ocupar las plazas vacantes actualmente, pero no se contempla una reducción de la planta laboral. ¿En qué se basan o qué diagnóstico existe para decir que con el personal que se cuenta actualmente no hay personal prescindible en estos momentos para generar mayores ahorros? Bueno, en esa pregunta en específico, nosotros tenemos entendido, al contrario, va a haber una reducción importante de la burocracia. Así lo tenemos entendido en las diferentes reuniones. Yo me baso en la carpeta que envió el gobierno del Estado de Durango, donde especifica en qué consiste tanto el paquete económico en la cuestión de ingresos y en esta parte de presupuesto para 2023.
dice tal cual, cero crecimiento para el capítulo 1000, servicios personales, excepto cuerpos policíacos, educación y sindicalizados. ¿Sí? Que ahí sí habría incrementos. Y lo dice, no se crearán plazas nuevas ni se podrán ocupar plazas vacantes de carácter administrativo. Pero no dice en ningún momento que vaya a haber una reducción. Mira, eso a nosotros nos lo han comentado. Yo creo que es importante lo que acabas de leer textualmente, porque si tú haces un análisis histórico de los 10 últimos años, ha habido un incremento constante en el personal, en el capítulo 1000, como tú lo acabas de decir. Entonces, de inicio, cero incremento y no se ocupan las vacantes. Y el tema del recorte de la burocracia tiene que ser un tema, si bien se escucharía fácil recortarlo, de fondo, de un análisis de fondo. ¿Dónde vamos a recortar y por qué lo vamos a recortar? ¿Dónde hay plazas donde 5 personas hacen la misma función? ¿Dónde, tiene que ser muy sensible, porque no dejan de ser personas que tienen un empleo y tenemos que cuidar esa parte. Pero si hacemos un análisis histórico de los últimos 10 años, constantemente ha venido creciendo la burocracia. Y que ya te lo diga, ahí en el paquete económico no va a haber ningún incremento al capítulo 1000, pues ya te habla de esa sensibilidad de lo que estamos viviendo y de ajustarse el cinturón atendiendo a la realidad de Durango. Muy bien. Diputado, pues ha sido un gusto platicar con usted. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Estaremos en conversación permanente porque, por supuesto, las decisiones de ustedes les interesan a todos los laguneros de Durango que están acá trabajando todos los días. Les agradezco mucho la entrevista a los tres y felices fiestas a todo el auditorio. Igualmente diputado. Alejandro Mojica estuvo con nosotros. Pausa, volvemos. Contextos. El programa líder en la radio.